que en el caso de Michoacán, en el caso de Purépecha, en el caso de México, en el caso de América Latina, fue sistemáticamente violento. Sistemáticamente violento. Yo a veces me hago la pregunta si debemos admirar o odiar a Don Vasco. Porque Don Vasco hizo algo que es éticamente importante. Él hizo una gestión que permitió que vidas supervivieran. Porque él decidió que no iba a ser una colonización armada, que lo iba a matar. Y eso es una pregunta y una decisión que debemos pensar. Pero por otro lado instauró la religión. Y por otro lado instauró la civilización. Y por otro lado instauró el Estado-Nación Occidental. Así es. Y eso también implicó una violencia simbólica. Entonces yo no sé, está ahí. Entonces cuando hablamos de arte, estamos sin querer nombrando todas esas historias de un artefacto que tenía sentido en la Europa noroccidental, que hablaba de una configuración de lo sensible y una configuración de las formas, que para esa circunstancia histórica se llamaba arte. Tal vez para los purépechas implicaba otra cosa, o sea, se llamaba de otra manera, generaba otros mecanismos de interrelación, solo que hemos perdido esas palabras, hemos perdido la manera de entender purépecha la vida y la capacidad de hacer forma. Y tal vez por eso tenemos que reclamar la palabra arte, porque es la que nos ayuda a entender la manera en que construimos formas y sensibilidades y símbolos. Y eso, aunque sea una palabra extranjera, es una palabra que necesitamos. Y necesitamos esa palabra para poder reclamar un territorio sensible. Doctor, ¿el lenguaje nos ha conquistado o nosotros hemos conquistado el lenguaje? Nos ha conquistado. A mí me parece claro, es una operación colonial. Nosotros hablamos un tipo particular de entonación y de fonética que es producto de una historia colonial castellana. Es singular, específica, que incluso para los propios territorios que hoy llamamos España, también ha sido igual de violenta. Hablamos del euskera, por ejemplo, hablamos de Barcelona y la búsqueda de su autonomía. También para ellas y ellos ha sido todo un pedo, todo un asunto. Una vez un amigo hace 10 años, me hizo una pregunta que yo nunca he podido solucionar y que sigo tratando de pensar. Me decía, es muy curioso que un territorio tan vasto como lo que nosotros llamamos como América Latina y las comunidades indígenas y negras latinoamericanas llaman como Abdayala, hable el mismo léxico, la misma fonética, la misma conjugación gramatical. Porque cuando uno mira lingüísticamente el territorio europeo, en distancias que no superan los 100 kilómetros, hablan de estructuras lingüísticas completamente diferentes. ¿Por qué, estando nosotros aquí, compartimos una misma estructura semántica? Se llama violencia colonial. La violencia colonial. Aquí, doctor, usted se me está adelantando muchísimo, pero es muy interesante todo lo que está planteando porque va de acorde. Parece que nos pusimos de acuerdo. Qué bueno. Parece que nos pusimos de acuerdo. Parece que nos hemos, a través de nuestros juguetes, nos hemos puesto de acuerdo. Sí, yo voy lleno de juguetes. Perfecto. Entonces vamos en la misma sintonía. Entonces, pasión y sinceridad. Okay. ¿Lo identifican estas palabras, doctor, a usted? Yo no diría sinceridad, porque creo que las maneras en las cuales supervivimos en estructuras de mercado, en estructuras laborales, hacen que uno no pueda ser completamente sincero. Y lo digo por muchas experiencias biográficas, en Colombia y en México. Pero creo que uno puede relacionarse con el problema de una manera franca. ¿Latinoamérica está convulsionando, doctor? Creo que no, creo que sí, y no ha parado de convulsionar hace 500 años, o sea, eso no es de ayer. Está... Sí. Podemos decir que vamos a imaginar, vamos a poner a los espectadores una máquina que usan los cardiólogos, un electrocardiograma. Muchos dicen que si va para arriba, todo está bien. Si va para abajo, llamen al cardiólogo. Hay que llamar al cardiólogo. Pero si la línea es recta, ya valió que eso. Llamen a la funeraria. ¿En qué parte de Latinoamérica está situada el electrocardiograma? Yo creo que
Latinoamérica, o lo que los indígenas cunas y los afroamericanos del Pacífico llaman como Abdayala, que ellos crearon su propia capacidad de enunciar eso que nosotros, más güeritos como yo, llamamos América Latina, Abdayala, se nombra como un territorio que nunca ha estado fuera de la tensión. O sea, 500 años de tensión, sistemática de tensión. No se ha acabado eso. Entonces yo creo que vivimos bajo un ritmo cardíaco acelerado, insistentemente acelerado. Yo creo que no hemos estado ni en el abajo ni en la línea. Fallecidos no hemos fallecido. Seguimos. Estamos en terapia intermedia. Estamos en terapia intermedia o intensiva. A veces llegamos a un territorio un poco más ecuánime, que se puede llamar terapia intermedia, que se llama la construcción del Estado-Nación. Pero luego vinieron las dictaduras, Sí. luego vinieron las búsquedas de la democracia, y ahora Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, México están en cuidados intensivos. O sea, eso está aceleradísimo de una manera muy fuerte. Y hay un signo que es importante, y es que las mujeres, o aquellas personas, incluso como sean sus cuerpos, independientemente del sistema genético o tecnológico de sus cuerpos, que han construido sus vidas como mujeres, y me refiero a las mujeres, a las mujeres que se llaman mujeres trans, ya decidieron no tolerar. Así es. Y eso es maravilloso. Es lo que está pasando. Es maravilloso. Yo estoy muy feliz de que el ser hombre hoy en día sea una crisis, porque significa que tenemos que encargarnos de que estamos en cuidado intensivo. Es cierto. Eso es muy poderoso. Y tenemos que agradecerle a las mujeres que nos hayan develado ese reto. Lo que me preocupa muy profundamente, siendo hombre también, es que como hombres no sabemos cómo encargarnos de ese reto. Parece que estamos pues ni siquiera en pañales, porque realmente jamás veíamos venir esto. Entonces, América Latina se cansó de tolerar. Las mujeres se cansaron de tolerar y tienen toda la razón. Abusos. En términos del término de razón, que es un término ilustrado, o sea, tienen motivos para no estar. Tienen una muy buena justificación. Tienen una muy buena justificación, y yo, e incluso como hombre, estoy de acuerdo. Los hombres hemos hecho mucho mal aceptando ser hombres y reproduciendo el aparato de ser hombres. Y tenemos que aprender a ser otros hombres. También nos aman como hombres y también amamos como hombres. Pero eso no significa que se justifique que nuestro ser hombre produzca la serie de violencias sistemáticas que nos tienen en cuidados intensivos. Esto me suena, a lo mejor estoy equivocado, doctor, a la búsqueda del ser andrógino. No necesariamente. Yo respeto a alguien que quiera ser hombre y que se acepte como hombre y que quiera construir una masculinidad. Lo que me parece que hay que pensar es que esa masculinidad puede reproducir comportamientos cotidianos que agredan la coexistencia de personas, hombres y mujeres. Es a eso. Que la gente se sienta hombre, maravilloso. Que incluso quiera ser heterosexual, maravilloso. El asunto es que asumirse de esa manera reproduzca ese cuidado intensivo grave que existe en América Latina. Los patrones de conducta se están repitiendo. La violencia de género se está repitiendo y tenemos que aprender a ser otros hombres. Y lo digo también para mí mismo, y lo digo también para mis colegas. Es una gran reflexión. Tenemos que aprender a ser otros hombres. El problema es que las mujeres llevan más de 100 años insistiéndonos y diciéndonos, y nosotros realmente nos hemos hecho un poco pendejos. Sí, claro. Sí, la verdad. Finalmente, ¿de dónde vinimos? No necesariamente porque hayamos nacido de una mujer, sino porque nosotros hemos invisibilizado la voz de las mujeres. Y no hemos querido realmente escuchar. Las hemos callado. Exacto. Las hemos callado, hemos bloqueado aquello que las mujeres han estado demandando. Y llegamos a un momento histórico en que ya no podemos hacernos pendejos. Claro. Ya no podemos, están reclamándolo, y lo están reclamando con justa causa. Así es. Ya nos tocó hacernos cargo. Así es. Nos tocó Es hacernos una cargo. forma de violencia hacerlas callar. Exacto. Así es. Ya no podemos más, ellas ya no se van a quedar calladas. Está bien. Y está bien. Al final turísticamente le corresponde. Y la innovación. Pues yo creo que es algo que nos ha permitido también, en una ciudad maravillosa como esta,
Realmente, a ver, hay lugares en México bellísimos, pero que no tienen la riqueza visual que tiene Morelia, No. por ejemplo. Entonces tienen que inventarse cosas. Sí. Acá es maquillar a una mujer guapísima, que es de Morelia. Y es un maquillaje muy sencillo que se le tiene que dar. Sí, porque ya por sí solo Por los sí solo monumentos brilla. se erigen, ¿no? Pero tienes que buscar pues, que la iluminación escénica no sea de discoteca, tienes que buscar No. que la ciudad esté limpia, tienes que buscar que los eventos se realicen, sobre todo en el centro histórico, sean de gran calidad. Y ojo, Morelia no es solamente su centro histórico, son sus colonias, sus barrios, sus 14 tenencias. Entonces sí es cierto que la joya de la corona, la joya virreinal es el centro histórico de Morelia, las 1113 edificios monumento, pero no se queda ahí, porque hay lugares que poca gente conoce a veces. Hay capillas del siglo XVI en San Nicolás de Oixo, por ejemplo, o hay cuestiones de turismo naturaleza, cascadas, barrancas, senderos que están bellísimos y pueden disfrutarse. Hay incluso cuestiones prehispánicas, tanto en Capula como en Tremendo de los Reyes. En Chiquimitío tienes el turismo religioso con el Santo Antonio de Chiquimitío. En fin, tienes una gran cantidad de atractivos en las tenencias también que luego la gente poco conoce. E implementamos nosotros desde hace un año un programa que se llama Vive tus Tenencias, con la idea de que la gente las conozca, que la gente vaya cada domingo de manera gratuita. Porque solamente nos enfocamos al centro, pero hay un mundo completamente fuera del casco histórico. Sí. Pero aquí, hablando de monumentos, yo le quiero preguntar al secretario, ¿cuáles son los monumentos o cuáles han sido los monumentos y pilares dentro de la vida profesional y personal del secretario? Mi familia, sin duda, mis padres han sido un motor muy grande. Tengo la fortuna de contar con ellos todavía. Mi papá tiene 86 años, mi mamá 80. Son gente que quedaron huérfanos, mi papá de padre, mi mamá de madre, desde muy jóvenes. Se casaron y bueno, empezaron a ser una familia y ha sido gente que viniendo de una situación muy humilde. Mi abuelo materno era campesino de Turicato, de Uruarán, cañero, campesino cañero. Mi abuelo paterno murió y mi abuela, ellos eran propietarios del estribo en Pátzcuaro, y mi abuela viuda de 40 años decide irse a la Ciudad de México con 10 hijos. El mayor tenía 17, el menor un año, y se van a vivir a la Ciudad de México totalmente pues, sin saber a qué iba. Y creo que son pilares. Mi papá no terminó la primaria, mi mamá terminó apenas la secundaria, pero es gente muy aguerrida y es gente muy dedicada y es gente muy de valores, y es gente muy... es una familia de su paz. Hoy tienen 59 años de casados, entonces es una familia muy afortunadamente muy sólida, muy tradicional, y en ese sentido yo creo que es el pilar más grande que tengo en la parte familiar. En la parte, sin duda, es una academia maravillosa. Además son grandes seres humanos, y no porque sean mis padres, ambos son grandes seres humanos. Aunque no fueran mis padres, lo diría, y reconoces tú en la gente la calidad humana. Y en el sentido de trabajo, sin duda, pues ha habido, para mí Morelos es uno de los imágenes más grandes que tengo yo, como un ser humano muy congruente, como una persona muy clara en los objetivos que tenía. Y yo lo comento ahora, hace unos días tenía una reunión y les decía qué héroes queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vean, los de hace 150 años, 200 años, o vamos a aventurarnos a hacer cosas distintas para que vean que el paso por este mundo es una constante mejora a lo que encontraste, y entonces que los héroes no sean solamente los que nos liberaron, sino también los que permitieron la prosperidad para la gente que aquí habita. A lo mejor puedes ser tú, puedes ser una persona que está de afuera, los nuevos héroes que en 100 años serán recordados porque permitieron que el país, el estado o la ciudad tuviera otro contexto distinto. No está recordando solamente a los de hace 200 años, sino dónde están los nuevos héroes, los nuevos liderazgos que nos permitan. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando con el teatro? ¿A qué retos se está enfrentando el teatro? En Michoacán vamos a ponerlo aquí, porque si nos vamos a nivel nacional, jamás terminaríamos. Yo creo que el teatro a nivel mundial, global, se está enfrentando específicamente a 2 o 3 problemas que son comunes independientemente del lugar de que se trate. El primero de ellos es la falta de público. Falta de público. Y habría que preguntarnos por qué el público ha dejado de asistir al teatro, o por qué ya no asiste como lo hacía con anterioridad.
es prácticamente, no me equivoco, en todos los países del mundo ha habido una disminución de público asistentes al teatro. Ha habido aumentos en los conciertos, quizá en la danza, pero en el teatro, en términos generales, se ve una disminución. ¿Por qué es esto? Bueno, pues la televisión, internet, las redes sociales, Netflix, todo lo que es redes sociales tiene mucho que ver con esto, porque nos llevan a un nivel de vida mucho más rápido, ¿no? A través de las redes sociales nos acostumbramos a ver las famosas series, ¿no? Pero en capítulos que se pueden conseguir rápidamente, puedes regresar, puedes adelantarte, puedes verlos hoy, guardarlos, verlos mañana, repetir, en fin. Y todo esto implica una velocidad muy fuerte, ¿no? A diferencia de otras artes, el problema en este sentido con el teatro es que, por lo menos desde mi punto de vista, sigue siendo fundamental que la realización del ejercicio escénico de los actores se encuentre igualada con el ritmo de vida de los espectadores. No es lo mismo hacer una grabación de una obra de teatro que tenerla in situ. No. Son dos corazones que empatan su ritmo. Para el teatro es fundamental, porque es un aquí y una ahora. No es el registro que puedes repetir y volver a ver lo que ya habías visto. No hay función que se repita, no hay función que sea igual. Y por esa razón el teatro quizá ha dejado de ser interesante para muchas personas o para muchas generaciones. Porque dicen, bueno, ¿y qué pasa aquí? No lo puedo repetir. No lo puedo detener. No lo puedo detener, es muy largo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Una obra de teatro dura 2 horas? No, bueno, no, yo prefiero no. Ese es un asunto importante, el de las redes sociales. Segundo, y este segundo aspecto no sé si es en todo el mundo, pero en México, por desgracia, es algo que está sucediendo. Nos empezamos a convertir en sociedades de consumo que pensamos que lo más importante es poder tener los medios para consumir, consumir y consumir. Sin siquiera saber por qué tenemos que consumir, qué es lo que tenemos que consumir, sin analizar si esto es de macrobiótica o esta pinza es la que me funciona o este par de zapatos realmente los necesito. Lo importante es entrar a esa especie de mundo mágico que son los malls, que son los centros comerciales, donde no huele mal, donde todo brilla, donde siempre hay luz, donde el viento, el frío, el calor no te llega, donde existe la posibilidad de igualarte a otro de distinto estrato social, porque pues todos pueden entrar a Liverpool o todos pueden entrar a donde venden los relojes Cartier. Y en ese sentido, pues yo puedo ver al señor que puede comprar el reloj, aunque yo no lo pueda comprar, y cotejar con, ¿qué tal le parece este? ¿Le gusta? Y entonces estamos fingiendo algo, ¿no? Estamos fingiendo que esa es una realidad efectiva. Y la confundimos con la realidad de la vida real. Fíjese, maestro. De la vida cotidiana. Fíjese, maestro, que hace unos meses tuve la oportunidad de leer un libro que en su teoría, en su tesis, perdón, fundamenta la cuestión de la economía, del consumo, de cómo el Homo erectus se ha convertido en un Homo sapiens y el Homo sapiens se ha convertido en un Homo economicus, porque ya absolutamente el dinero es el Dios de la gente. Ya no existe ni Alá, ni Jehová, no existen. Simplemente el dinero es el que manda, el que rige el momento, el instante mismo de la vida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Afecta al teatro, maestro? Sí, bueno, por supuesto que afecta al teatro. A veces existen estos ideales de querer ser como tal o tal actriz y se ven los sueños un tanto frustrados. Se ven los sueños un tanto frustrados, sí. Pero el asunto al que te refieres, por ejemplo, del poder del dinero, de la fuerza que el dinero tiene actualmente,
Es cierto, pero también hay algo que no podemos olvidar. Hay una especie de dinero que está obligando a todos, no solo por necesidad, sino por estatus, a convertirse realmente en los consumidores que el modo de producción del capital está esperando, que son el vivir endeudado, Eso. las tarjetas de Eso. crédito, la valorización del valor, ¿no? Este dinero plástico y ahora las bitcoins, Así es, el dinero electrónico. el payback o algo por PayPal. te obligan a estar endrogado, a vivir con deudas, ¿no? A vivir con deudas, y entonces ya no solo es el dinero, sino los efectos que el dinero generaba, o unos de los peores efectos, se convierten en alimento de todos los días. Y esto se da en las sociedades pues, ¿En desarrollo? en desarrollo, ¿no? Pero de las sociedades dominadas, preñadas por la égida del consumo de las mercancías, de las sociedades capitalistas. Un capitalista voraz. Totalmente, sí. El hiperconsumismo. Podríamos decirlo así, el hiperconsumismo, sí, claro. Maestro, precisamente esta cuestión evolutiva del ser humano nos está trayendo cosas buenas, pero también nos está trayendo cosas que desconocemos por la misma mutación, ¿no? La cuestión biológica. Pero tenemos que ser nosotros, las personas que nos dedicamos, ya sea a dirigir un museo, como lo hace la maestra Sofía Irene Velarde, que le mandamos un fuerte abrazo, no puedo estar aquí hoy, le mandamos un fuerte abrazo, como lo hace usted, el secretario de Cultura, como lo hace Marigel Valencia, ¿no? Cada molécula, vamos a ponerlo así, ¿no? del gobierno, del municipio, de la cuestión federal, tiene que hacer su labor, porque independientemente de a lo que nos dediquemos, por ejemplo, en el área de la SECUM, ¿no? Es cultura. Y la cultura es uno de los pilares fundamentales en donde se pueden erradicar muchísimos males. Así es, y lo que se puede aprender en el museo, ya lo comentabas en tus palabras introductorias. Lo que se promueve es la adquisición del conocimiento a través de una experiencia, ¿no? Entonces, es aprender de otra manera. En el museo, es con la interacción de objetos, con la lectura la explicativa de algunas piezas, pues entender y construir un conocimiento del cual vamos recibiendo pequeños estímulos, pero siempre en un museo, en una exposición, no se nos da todo, sino se nos dan algunos elementos, de tal manera que se activa en nosotros los elementos suficientes para armar el conjunto y entonces que se pueda dar el aprendizaje, ¿no? Es muy a cierto. través de la experiencia. Maestra, remitiéndonos un poquito a su persona, ¿cuándo fue la primera vez que visitó usted el museo y qué fue lo que originó esto en su vida? Platicando con mi madre, ella me contaba que siendo muy niñas, mi hermana y yo, nosotros vivíamos en Ciudad de México, nos quiso llevar al Museo de Antropología. Y entonces, pues estaba yo muy pequeña, no sé, 5 años, 4 años, no sé. Y entonces mi madre cuenta que nos quiso llevar al museo, nos estuvo explicando algunas cosas y que al final nosotras, mi hermana y yo, salimos diciendo que nos había gustado mucho el museo. Y desde ahí yo no recuerdo una primera vez, o sea, eso es lo que recuerdo como la primera vez contado por mi madre. Pero siempre recuerdo haber estado visitando museos y centros culturales a lo largo de toda mi vida. O sea, y sí recuerdo en una etapa de la adolescencia ya tardía, que ya incluso cuando nos vinimos a vivir a Morelia, en mis visitas a Ciudad de México siempre estaban relacionadas con visitas a museos. Yo siempre quería ir a museos y centros culturales.
Entonces eso pues sucedió así. La maestra Andrea, ¿qué encuentra en un museo? Tengo curiosidad por muchas cosas, por ver de primera mano, por los objetos, fascinación por ciertos objetos, por ciertas ideas, por materiales, por tratar de conocer de distintas culturas. A mí, cuando me ha tocado estar en algunas ciudades, inmediatamente lo primero que quiero ir a visitar son museos. Lo primero que Es como una adicción. Pues un poco, sí, Sí, lo he de decir. Sí, es que uno se vuelve adicto, ¿no? Cuando encuentra uno esta cuestión que le origina a uno en el cerebro la dopamina, la oxitocina, Serotonina. Ah, serotonina, qué barbaridad, yo ando diciendo, es que ando drogado, maestra, discúlpeme. Todas estas cosas bioquímicas del cuerpo, pues obviamente uno quiere más, ¿no? Quiere más, quiere conocer, y el conocimiento se vuelve un vicio. Sí. Pero también me pasa a mí, no tolero demasiadas visitas en un solo día. O sea, me saturo. Entonces tengo que tener una visita para poder digerir lo que he experimentado. Es como un buen lector. No puedo estar visitando 3, 4 museos en un día, no puedo. No, ya ni se disfruta. No, entonces es uno, y cuando son muy grandes, pues es un pedacito, lo digiero yo otro pedacito, y así lo voy como procesando. ¿Cuál ha sido el mejor museo que ha visitado? El que le haya cautivado más. No importa si es de aquí de México o no. Yo creo que son diferentes experiencias que me ha tocado vivir en museos. El hecho de descubrir piezas o ver las piezas de las cuales has tenido referencia tantas veces, a través de tantos libros, tantas imágenes, y que te toca ya verla en vivo. In situ. Sí, es una experiencia aurática. O sea, sí se genera ese aura. Explíquele a la gente que es orática, porque si no aurática. van a decir, aurática. Sí. Decía Walter Benjamin que el aura es aquella lejanía, por cercana que esta pueda estar. Es un valor agregado que se le añade al objeto. Es como algo preciado, especial, es lo aurático. Aurático. Entonces, precisamente Walter Benjamin, el texto de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, lo que habla es de la atrofia del aura. O sea, ¿qué pasa cuando un objeto se reproduce tantas veces que eso mágico, aurático, único que tenía se pierde? Y ese es todo el texto por esas reproducciones. Y habla de la reproducción técnica, como en el grabado, como en el acuñamiento de monedas, como en la fotografía y como en el cine. Entonces habla de la pérdida del aura, de la atrofia del aura. O sea que sí tiene que ver con lo que estábamos platicando en un principio de la tercera ola, de esta cuestión de cuando llega la revolución industrial y luego ya la tecnología, en donde se crea una sobreproducción y un sobreconsumo, ¿no? Sí. O hiperconsumismo. Y también lo comentabas en tus palabras introductorias, también sobre la imagen, de lo que habla Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo. Ajá. De esta construcción de imágenes que funcionan en conjunto, relacionadas, y que generan una realidad que se vuelve verdadera. Y ¿cómo está eso, maestra? A ver. Dice Guy Debord que en esta sociedad del espectáculo nosotros somos imagen, no somos realidad, somos imagen. La imagen es lo que deviene verdadero, y es una pérdida producto de la industrialización, de la sobreproducción de imágenes, pero es el análisis de la puesta en circulación de las imágenes. Es decir, estamos en un mundo en donde hay una producción de imágenes enorme, mediáticas, de consumo, artísticas, porque ahí mete imagen de todo. Y entonces, cómo eso funciona de manera sistémica, y cómo la realidad es la imagen, no lo verdadero. Conoce gente, mis canciones las cantan y todo, pero sigo todavía en la lucha y también
tratando de escribir siempre una canción mejor y todo, pues tratando de superarme y todo. Ha sido una, pues ya una carrera, porque gracias a Dios ya he tenido satisfacciones muy profesionales a nivel grande, Latinoamérica, muchísimas partes, nominaciones y todo. Ya gracias a Dios ya puedo decir que soy profesional, pero sí ha sido una lucha intensa y un caminar un poquito en el sol, pero pues voy así, ya me la sé, que hay que seguirle así y al ratito vamos a encontrar un lago para tomar agua. Se pone su bloqueador. Sí, me pongo bloqueador y al ratito va a haber agua allá, pero sí ha sido muy, muy difícil. Los ¿Ha habido primeros momentos en donde sí, de verdad dice, ya no? Ya no. Sí, ha habido como 2, 3 veces que digo, no, ya me voy a poner ya a hacer otra cosa y ya no, ya este viaje y esto, porque pues soy sensible, por eso creo que entonces todo a veces cuando me hiere así una cosa así me da, como que después en la depre que se dice una, pero después como tengo una misión y yo sé que Dios me dio una oportunidad de vida, de volver a nacer, por mi forma que nací, que me dieron por muerto, y todo, nací con hipoxia, como 10 minutos estuve de niño, entonces eso lo traigo yo, esa historia y bien metido, todo eso, entonces digo, si me diste la oportunidad, pues le tengo que echar. Pero sí ha habido momentos donde sí digo, no, ya, es mucho viaje, es la familia, descuidas muchísimas cosas. Ha sido muy intenso, es intenso. Pero gracias a Dios, con consejos que me han dicho, como el primer artista que yo conocí de un nivel grande fue Joan Sebastián. Y yo le dije, maestro, en Apatzingán lo conocí, le dije, maestro, ¿usted cómo ve? Sí, le sigo, no, y acá. Y él, muy poeta, me dijo, mira, no eres José Alfredo Jiménez componiendo, y mucho menos Plácido Domingo cantando. Dice, pero traes onda y ya te grabaron canciones, ya te grabó Bronco, ya te grabó Recorrido, pues traes onda y esto es de resistencia. Mira yo hasta donde he llegado, así que hay que echarle ganas y a darle. Entonces digo, este ya es un camino que está, hay muchos músicos muy crueles en esto cuando haces un grupo y todo eso, pero uno hay que seguirle. Entonces, pues ahí dije, bueno, ¿qué me está queriendo decir? Dijo la Chimatrufa, así la hago. Pues no me dijo nada así, pero me dijo, traes onda y así. Entonces dije, bueno, entonces a seguirle. Y siempre así cuando ya estoy, digo, no, pero aquel me dijo, hey, a darle. ¿Qué es lo más difícil que se ha tocado enfrentar, maestro? Mira, primeramente cuando tú llevas una canción que estás convencido que sí para el artista o así, y el artista pues no te pela, como decimos, o sea, no. Luego, a veces eso es muy frustrante para uno, porque vas y fui toda la noche a esperarlo con frío, con esto, así, pero después me pongo a ver, no nomás soy el único, andan otros igual también que yo llevándoles y todo, entonces eso es muy desgastante, eso es muy... pues se siente bien feo, pero hay que estar ahí. Hay que seguir ahí. Sí, y después cuando, por ejemplo, cuando tenía el grupo que pues no funcionábamos, que poquitos sí, luego no, y no nos contrataban y así cosas. Real Bandolero. El Real Bandolero. Ahí también le sufrí mucho porque fue muy intenso. Sí tuvimos 2, 3 canciones y así, pero no lo que se esperaba, y también con los compañeros que pues ellos también se desalentaban mucho. Sí. Entonces, pues después, pues por eso ya no estuve en el grupo, pero le seguí yo solo, más a dar canciones, y ahorita pues ya, gracias a Dios, a interpretarlas ya con esta oportunidad. Pero sí ha sido bien intenso, la verdad, mucho sacrificio, muchos gastos, muchas desveladas, sí. ¿Hambre también? Sí, de hecho yo quise hacerlo porque un día dije, si yo un día llegara a tener un nivel y triunfara y así, quiero hacer como un pequeño documental de cómo yo me iba a la Ciudad de México de Apatzingán en un autobús. Allí salía a las 9 de la noche y llegaba a las 5 de la mañana. Y allí un autobús, y yo me bajaba ahí en la central y esperaba allí hasta las 8 y ya empezaba a buscar las casas discretas para llevar las canciones y así. Y en la noche me regresaba otra vez a la central, le decía al poli que se me dejaba ahí, y en la mañana me echaba agüita y así otra vez, y otro día me iba yo el lunes para martes y miércoles,
estar allá en México, no me quedaba en hotel, me daba cosas y digo, no, a ver, me quedo otra vez aquí en la central, ya me hice amigo aquí al pole y todos me dejaban, y ya les llevaba yo, pues de allá les llevaba limones, mangos o algo, yo me llevaba unas cajitas, así era mi amistad, y oiga, y le traigo esto, y aquí me voy a quedar, y así, y otra vez, ahí dormía en la central, y al otro día ya me venía otra vez a ensayar ya el miércoles, jueves, para tocar el fin de semana con el grupo. Así lo hice como, pues yo creo que me aventé unos 6 meses que me iba así. ¿Cuánto duró el grupo? El grupo, cuando estábamos en Apatzingán, duró 4 años. Grupo bandolero. Bandolero. Y luego ya me vine aquí, y aquí también lo volví a armar, y ya como Real Bandolero, así, y aquí ya duramos también como unos 3, 4 años. ¿Qué razón tenía mi abuelo? Justo lo que me decía, llevo sangre de indio. ¿Te acuerdas, su abuelo? Sí, hay una connotación que mi abuelo se llamaba Justo. Entonces, por eso, ¿qué razón tenía mi abuelo Justo? Lo que me decía, pero una coma cambia es todo. Sí, Eso tiene ahí. Entonces, le pongo en esa canción ahí, que, recordando a mi abuelo, que también mi abuelo me contaba muchas cosas, así que le gustaba también mucho lo de las cosas. Ah, sí. Sí, a mi abuelo. Entonces ya no trae de sangre. Sí, mi abuelo leía y él llevaba libros, y a mi mamá también así le daba. La vena viene por mi abuelita sí, ella... ¿Cómo se llamaba su abuelita? Mi abuelita se llamaba Adelaida. Adelaida. Mi abuela Adela, su papá era un español que era un violinista. Entonces de ahí viene, y a ella mi abuela tamboreaba la arpa bien, hacía versos, bailaba muy bien, tenía maestros de baile y de todo eso, tocaba la armónica. Entonces la vena viene por la parte de la esposa de mi abuelo Justo, de mi abuela. Entonces de ahí traía de mi mamá yo esa vena. Mi papá no, nosotros éramos gente de campo y todo, por eso él pues decía, no traigo yo la... Desconocía también. Exacto, algo. Pero era por mi abuela y mi mamá, y era pues afinada y así cantaba. Entonces yo creo que yo ahí lo traía, esos genes. Ahora ya que sabemos que de mi abuela viene eso, de mi abuelo que era totalmente español, el papá de ella era un español. Este, de ahí viene la educación musical. Musical, porque mi abuelo él era un violinista, mi abuelo era un general, un coronel. Santos González, aquí tiene hasta calle, así, mi abuelo era alguien pues, así, según me contaba mi mamá. Entonces ese señor, pues él traía lo de la música y tocaba el violín, y ya mi abuela le dio esa educación de música también, y creo que por ahí viene usted ya nació con el oído educado y con la facilidad para escribir. Pues yo desde niño, a mí se me hacía muy normal rimar una cosa muy fácil. Completamente nato. Exactamente, yo no veía que fuera tan difícil, a otra gente se le complicaba, pero a mí no se me complica hacer eso, un verso y eso, pues es como tomarme un café, un chocolate y como algo que me guste con pan, o sea, un versito ahí nomás de risa, pues lo hace uno así, así yo inicié, y después ya los maestros me ponían a leer así, me decían, a ver, haz una poesía. Y la primera que hice, pues siempre lo digo, que es una poesía que dice, Benito Juárez, el San Pablo relatado, un indio, un mixteco, y acá todo eso, me ponían así, a ver, ahora tú, a él, y ahí ya me ponía a hacerle los versitos ahí, lo que se me ocurrió. ¿Recuerda ese poema? No lo recuerdo así, pero no vaya así, porque fíjate, como yo hacía los poemas y todo eso, yo no le daba validez. ¿Nunca lo escribió? Lo escribía y eso lo daba. Y todo eso, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Nunca. Yo soy gente de campo. Yo pensaba tener más vacas y más parcelas y así. Era pensar en una profesión. Sí, musical. me llegaban y hacía unos versos, se los regalaban. O sea, sí, yo te ayudo. Imagínense lo que valen ahora ya los versos del maestro. pero nunca pensé. De hecho, a mi hermana, que en la prepa le hice una poesía que el maestro le dijo, oye, me acuerdo que era de lo del planeta y así, pero dije, a ver, dame el apunte, estaba en la prepa ella, y le hice así, y dijo, sacó 10, y dijo, oye, me dijo el maestro,